Vamos a hablar un ratito con el obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia, el padre Roberto Álvarez. Hay unos cuantos temas para charlar con él. Una persona muy agradable, así que vamos a tratar de usar el bloque para hablar de varios temas de actualidad también. Bueno, ya lo tenemos en línea. Yo les dije que es el obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia, que se llama Roberto Álvarez, pero tiene una característica este sacerdote, y es que tiene un sobrenombre y parece que le gusta que lo llamen así que yo, con un poco de descaro, un poco de vergüenza y hasta me parece una falta de respeto, pero vamos a cumplirle su deseo. Lo conocen todos como el padre Chovi, o como Chovi Álvarez, así que lo saludo de esa manera. Vamos a aprovechar además este gusto que tiene el padre, porque eso también genera cercanía con la gente, cercanía que hace tanta falta dentro de las instituciones. Lucy Pismi es mi nombre, lo saludo y le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de charlar un ratito con usted, Cho. Hola, ¿cómo te va? Y tu informante, que es la misma que el mío, el Lucia, atrás es Lucia, debe haber una Luciana o una Lucía, supongo yo. Yo soy Lucía, sí. Lucía, bueno, sí. Miren, Lucía le dicen Lucy y no le gusta que le digan Lucía. A mí desde el año y medio me dicen Chovi. Bien. Bueno, pero qué sé yo, uno cuando dice voy a hablar con el obispo siente un cierto respeto natural, entonces no es usual, pero la verdad que me encanta. Bueno, y le agreguemos que en vez de ser respeto natural, es respeto bautismal, el que nos debemos unos a otros, claro, si somos cristianos, y si no, respeto humano, que incluye los sobrenombres, así que no hay ningún problema. Bueno, buenísimo, es bautismal y es humano también. Bueno, vamos a hablar de varios temitas. Vamos a arrancar por uno que es el más próximo y el que convoca a toda la Argentina, que es la campaña de Cáritas que se hace todos los años y que va a llegar ahora el otro fin de semana, 12 y 13 de junio, en un momento de la Argentina donde la pobreza y la necesidad hace estragos, ¿no? Y entonces la solidaridad es donde tenemos que estar ahí permanentemente dando una mano, desde donde sea. Y Cáritas lo ha hecho siempre. Háblenos un poquitito, Chovi, sobre esta nueva campaña que seguramente no sé cómo se hizo durante la pandemia, no sé si se hizo durante la pandemia, pero que esto también, ¿no?, aportó para que la gente esté cada vez peor. Sí, se hizo. De hecho, el año pasado, en relación al 2020, tuvo un aumento del 70% la recaudación de la campaña. Entonces, que hay varias campañas que son eclesiales, o sea, de la iglesia, pero esta sola es de la Cáritas nacional, la diocesana y la parroquial, para los que escuchan, posiblemente en el supermercado de su barrio, en distintos lugares va a haber gente con pecheras, con sobres, porque la idea es que en esta campaña se privilegia la gestión territorial, ¿no? O sea, lo que en cada lugar esa comunidad parroquial, esa comunidad de la Cáritas está haciendo en su territorio, ¿no? Que es lo más lindo que tiene Cáritas. Cáritas tiene una presencia territorial que nos va dando el pulso de cada rincón de la Argentina, que, como decías vos, va teniendo problemas estructurales cada vez más graves, ¿no? Nosotros, a lo que hace un par de años tenía en el centro cierto sector de la población, sumado a la pobreza, cada vez más grande, pero a eso se le agrava la falta de trabajo,
y en un subrayado particular el tema educativo, ¿no? En nuestras zonas, bueno, ustedes ahí en Neuquén, en nosotros en el Chubut, en Río Negro también, las dificultades educativas son particularmente graves también, ¿no? Tremendamente graves. Hoy leíamos un poco el documento de tragedia de la educación que emitió el obispo allí en Chubut, y yo decía, bueno, salvo el atraso en los salarios, que acá por suerte los tenemos al día, el resto del panorama es el mismo. Bueno, a raíz de esa carta uno se empezó a vincular con otros lugares del país o con gente que la posteaba y nos decía así que esta dificultad de los que no han vuelto a la escuela, por ejemplo, o de aquellos lugares más vulnerables que no han tenido en los años de pandemia un acceso sistemático a Internet y por eso a las redes, es tremendo, ¿no? Eso que contamos nosotros, chicos que no saben agarrar el lápiz y que están en 4º grado, o que no saben ni leer ni escribir y que pasan lo mismo de grado. Eso se repite en infinidad de lugares de nuestra Argentina. Lo lindo que tiene la campaña esta del compromiso a corta distancia es primero visibilizar con esto que están haciendo ustedes y que se va repitiendo en toda la Argentina, para generar que, por un lado sí, y es necesario y nos urge el aporte económico, pero también el compromiso personal, ¿no? Gente que va escuchando la radio y que dice, bueno, a ver, cerca de mi casa debe haber una parroquia, pregunto qué está haciendo Cáritas, seguramente tiene un apoyo escolar que hoy ya trasciende lo que era hace 15, 20 años, que era simplemente ayudar a hacer los deberes, y son procesos de alfabetización directamente, ¿no? O sea, leer, escribir y las operaciones básicas de la matemática, sí, hoy se nos tragan nuestros espacios de educación también, ¿no? Sí, la verdad que es muy doloroso ver, ya veníamos con... me animaría a decir casi 2 generaciones de muchísimos jóvenes que nunca fueron a la escuela, que tampoco trabajaron, y la pandemia hizo estragos en ese sentido porque muchísimos chicos no tuvieron ningún tipo de acceso en estos 2 años y además no se han vuelto a vincular con la escuela cuando volvió la presencialidad, así que es dramático, realmente es una tragedia tal cual lo manifestaron desde la iglesia ustedes y ojalá se pueda empezar a revertir y este trabajo de alfabetización es importante desde cualquier sector de base, ¿no? Acá en los comedores comunitarios, en muchos sectores se utiliza también ese espacio para que los chicos comiencen a aprender algún conocimiento. Tiene que ser una prioridad de donde lo que se llama la alianza formativa de los adultos sea inquebrantable, ¿no? O sea, y esa alianza supone gestión política, gestión sindical, gestión de los padres y gestión de las instituciones, ¿no? O sea, ponernos todos de acuerdo que con la educación de los niños no se meta nadie, para bloquearla, para obstaculizarla, y que sea eso, una dirección común donde desde aquellos lugares donde ha sido difícil en muchos años, como el Chubut, no ahora el tema del pago de sueldos en tiempo y forma, hasta otros donde claramente está mal pagado el docente, ponerlo de acuerdo que el lugar de protesta no sea los niños en el aula, que busquemos creativamente otros modos de ayudar a los docentes a tener un sueldo acorde a lo que significa la educación, ese tipo de cosas supone una alianza formativa de todos, ¿no? Y en nosotros, en lo cotidiano, en la formación de nuestros agentes de Cáritas, eso presente que quizás hace 5 o 6 años no existía, ¿no? Que es cuando estamos haciendo un juego, en Hogares de Cristo, cuando estamos en una canchita de fútbol, cuando estamos lo que sea, nuestros agentes preguntan cómo te va en el colegio, estás yendo, qué es lo que te cuesta, lo derivan a un centro educativo. Eso pasa en cada rincón de la Argentina, ¿no? Entonces, comprometerse para cortar distancias en la campaña supone escuchar hoy por la radio y acercarte, colaborar con lo económico, pero insisto, con tu tiempo, con la sabiduría, a veces maestras jubiladas, a veces gente vinculada al arte. Digo, claro. Nosotros estamos haciendo que los chicos tampoco utilitariamente que solo sepan leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Toda la dimensión de la escuela en lo artístico está trunco, ¿no? Y hay chicos que precisan para expresar incluso el dolor de su vulnerabilidad el arte, ¿no?
Claro, gran manera de expresarse, si las hay, por supuesto. Chovi, ese acento no es patagónico, evidentemente. Ah, mi acento no, ajá, es cordobés. Cordobés. ¿Y desde cuándo en Comodoro? Yo vivo en Trelew, bien. Donde yo vi, o sea, donde estaciono la camioneta más veces en la semana es Trelew. Bien. Pero me muevo mucho, sobre todo para la zona norte del Chubut. También bajo a Comodoro, mañana me voy a Comodoro, por ejemplo. Pero estoy desde, el Papa me nombró ahí en diciembre del 17 y yo llegué a Comodoro Rivadavia en enero del 18. Bien, y en estos años, ¿cómo ha cambiado el mapa social? Se han agudizado estas cosas claramente en el tema educativo, también en las dimensiones de trabajo estable, uno por ahí acostumbrado a otro perfil de provincia, como puede ser la cordobesa, la necesidad siempre de que sea el Estado el gran proveedor o de trabajo o de ese tipo de cosas, también estos años ha hecho, por un lado, que en los años de pandemia haya menos desocupación que en las provincias donde el empleo se lo lleva gran parte del ámbito privado, que ahí hubo más desocupación, pero por otro lado también un techo mucho más concreto a la hora de proyectarse, de estar en el trabajo que uno desea, en enseñar esa dimensión a hijos y nietos, todo eso uno lo ve al techo mucho más bajito en esas cosas y cada vez más bajito, ¿no? O sea, ante la necesidad, esto de buscar un subsidio del Estado, de tener alguna ayuda y administrar solo eso, también en los últimos años se ha agravado mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo ha pegado el tema de las adicciones? Bueno, nosotros tenemos, yo digo, lo voy a comparar porque vos estuviste de Córdoba, ¿no? Nosotros, sí. El tipo de clima que tenés te hace que el que tiene algún consumo problemático en nuestras zonas más frías, sus consumos sean adentro. Entonces se ve mucho menos. Uno va hacia el norte y a medida que el clima favorece, la barrita de chicos chupando, drogándose en las esquinas, cosas, es muy común. Acá el frío te lo mete para adentro. Claro. Entonces, después otra gran diferencia es que la calidad de lo que consumen, cuando estamos ya refiriéndonos no al alcohol, sino a otras cosas, es mejor la de esta zona, hace menos daño que la del norte. Nosotros hemos ido generando en cada ciudad un espacio de contención de aquellos que tienen consumo problemático, ¿no? Nosotros le llamamos dentro de la estructura de iglesia Hogares de Cristo. Nosotros tenemos Hogares de Cristo en Comodoro, en Trelew y en Madrid, por ahora son los 3 lugares donde más tenemos. Y bueno, la cercanía de la familia, sabiendo que existen estos espacios con preocupación por los consumos, no solo de sus hijos, sino también muchas veces de adultos, también ha crecido mucho, ¿no? El alcohol es el gran consumo, no nos engañemos, no hace falta irse mucho más allá. No, claro. Después la familiaridad con la marihuana y ahí cerquita la cocaína también, ¿no? Gran tema bueno, por suerte pueden ofrecer ustedes esos lugares de contención que además no abundan, y qué importante que son. Hay otro... Sí, claro, que para nosotros es esto de un primer espacio previo a cualquier derivación o a tratamiento sistemático, claro, de algún consumo, y que tiene que ver con lo que antes se llamaba reducción de riesgos, ¿no? A ver, un lugar, si ya estás chupado o si ya estás drogado, acá no te vas a poder ni chupar ni chupar si se conoce como acá, pero que sí, igual, si estás tomado o has consumido, no es que vayas a poder tomar acá o consumir acá, pero por lo menos venite acá, claro, para que no te mandes macana. Claro, claro, un lugar de contención. ¿Y ocurre lo mismo? ¿Tienen un lugar ustedes para ofrecerle a las víctimas de violencia?
Nosotros acá, estructurado, nosotros ahora a través de Cáritas Nacional y con ayuda de aporte de Gobierno Nacional, nosotros estamos por hacer algunas viviendas para mujeres que han sufrido violencia de género. En general, lo que tenemos son contenciones más simples en nuestras propias Cáritas parroquiales o en los espacios parroquiales, ¿no? O sea, hay varios que se bancan la presencia de, bueno, armemos esta salita, pongamos 2 camas ya para los chicos en distintos lugares para el momento crítico de la situación de violencia, ¿no? Nos hemos alcanzado. Entonces, en Cosquín, cuando yo era párroco en Córdoba, teníamos una casa que se llamaba la Casa de la Hospitalidad, que tenía un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, ¿no? Y entonces ahí yo me asomé al horroroso mundo de la violencia de género y lo hermoso que ha sido acompañar mujeres que han crecido en dignidad, se han puesto de pie, pero si acá no lo tenemos, es un trabajo precioso, de cercanía a un lugar vulnerable que a veces está como socialmente aceptado, ¿no? Claro, un lugar precioso, un lugar sumamente indispensable. La violencia ha crecido a pesar de tantas leyes y tantos supuestos avances. Tenemos más de 2.000 femicidios en 7 años, o sea, y miles de otras situaciones que sin llegar a ese extremo hacen que haga falta dar una mano, ¿no? Para que justamente mujeres y hombres, porque siempre hablamos de mujeres porque es la mayor cantidad de víctimas, pero hay muchos hombres que también sufren violencia, lamentablemente, ¿no? Sí, yo te diría que claramente es un problema más femenino que masculino, y porque estructuralmente seguimos siendo machistas. En el espacio cultural somos machistas y tenemos resabios patriarcales. De hecho, cuando es la mujer la violencia es porque ha asumido un estilo patriarcal y machista, ¿no? No nos engañemos, o sea, está repitiendo en espejo la misma situación, ¿no? Aquello que tiene que ver con una reflexión femenina genuina y no impostada o ideológica, supone un aporte a la cultura que no es ahora nos toca a nosotras y vamos a repetir todos los errores del patriarcado, ¿no? Se supone que el verdadero feminismo está abriéndonos a una dimensión donde el pararse, el plantarse, el opinar sobre determinados temas no está bajo el ropaje de aquello que ya no sirve, que es nuestro machismo, nuestro patriarcado, ¿no? Bueno, justo iba a preguntar qué pensaba del feminismo, algo ya contestó, ¿no? Todo junto. Me parece que es una corriente absolutamente necesaria, indispensable, que nosotros de modo a veces sonso reaccionamos con miedo, porque en sus versiones más genuinas y más honestas tiene una riqueza y un potencial que va a transformar en primer lugar la cultura occidental, y después quiera Dios que vaya hacia Oriente, ¿no? Donde está mucho más asentado algunas estructuras muy patriarcales, pero en nosotros nomás. Mira, yo siempre digo, mal que les pese a muchos, y es cierto que en nuestro estilo la Iglesia tiene mucho que ver con esto heredado por las generaciones nuevas de patriarcado, de machismo, pero en el año 90, yo me dedico más a la Biblia, ¿no? La Iglesia tiene un documento sobre la Biblia, donde ya en el 90 habilita un modo de leer la Biblia, de acercarse a la palabra de Dios, que el acercamiento feminista, ¿no? O sea, hace 30 años, 32 años, ya la Iglesia empezaba a hablar de esto, de incorporar en su reflexión, ni más ni menos que la Biblia, que es una de las fuentes de la teología, incorporar la mirada de la mujer, ¿no? Como una mirada particular, distinta, enriquecedora. Qué interesante esa postura. Y por último, porque se nos ha ido el bloque con una rapidez de esas que uno no quiere, ¿no? Que el reloj avance tanto, pero ha habido tiempo atrás, el año pasado, recuerdo en pandemia haber hecho algunas notas con chubutenses cuando estuvo esa rebelión por el tema de la megaminería. Qué tema también en la provincia, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos acompañado en los últimos 4 años muchísimo. De hecho, cuando eran las primeras crisis con el atraso de los sueldos a los estatales, ya con todo los curas, con el cuerpo de sacerdotes, los obispos escribieron una carta abierta diciendo: no vaya a ser que la crisis nos lleve a querer abrazarnos a algo que la Iglesia de la Patagonia hace muchísimo tiempo ya presentó un documento con todos los obispos hablando de la minería a cielo abierto, ¿no? Sobre todo particularmente esa, y diciendo de sus riesgos y rechazando que hubiera espacios en la Patagonia con minería a cielo abierto. De ahí en más, increyendo, nosotros hemos ido pidiendo por espacio de diálogo, para llegar a una licencia social de determinado modo de hacer la minería, que hubiera primero plazas abiertas, espacios de estudio con la universidad, con el CENPAT, y siempre nos encontramos con una pared en eso, ¿no? Entonces el proceso final, previo a que estuviera la ley, nosotros fue decir, bueno, nos movilizamos con la gente y si va a ser la metodología, con la gente decimos no es no. Después le pedimos que no la aprobara cuando ya estuvo aprobada, y después escribimos otra carta más diciendo vétela, porque acá se va a armar un lío que va a ser mucho peor que cualquier beneficio. Bueno, y ahí tuvo el resultado después, ¿no? Exacto. Bueno, pero está muy bueno encontrar una iglesia comprometida del lado de la gente y con esta visión tan amplia en muchos aspectos, que hay que encarar, que hay que reconocer y que hay que trabajar para resolverlos, ¿no? Así, lisa y llanamente. Sí, esto, perdón, no es una iglesia que sea, mira este obispo, que me parece que es una iglesia que ha hecho un proceso los últimos años que incluye a todos, que es caminar juntos, que ustedes la tienen ahí en Neuquén con Fernando, con Alejandro en Río Negro, y que a mí me ha asombrado esa iglesia patagónica también, ¿no? Yo llegué hace poquito, soy el último orejón del tarro, ¿no? Entonces digo, me he sumado a una corriente de gracia, de mirada sobre la realidad, que es preciosa, ¿no? Entonces eso, digo, y retomo lo primero, comprometerse con esa iglesia en este momento es seguro estar del lado del mundo de los pobres, ¿no? Entonces todos los que puedan acercarse a poner el hombro, la mano y el cuerpo a cuerpo en esta campaña de Cáritas, y si no, bueno, por lo menos la ayuda económica, acérquense, ¿no? Es que creo que a la iglesia patagónica tampoco le quedan muchas opciones, ¿no? Teniendo la vara que dejó el obispo Jaime. Entre otros, ¿no? Ha habido presencias señeras, ¿no? Digo, uno que escuchaba hablar de Bares, de Novak, de Sainz, bueno, ha habido, yo vengo de la tierra de Angelelli, ¿no? Claro. Entonces, también, ¿no? Dios, que ha sido producto también de parte de ese pueblo de Dios, ¿no? No eran kamikazes ni improvisados, ¿no? Era gente que estaba, diría el Papa, adelante, en el medio y atrás de su pueblo. Totalmente. Chovi, se me fue el bloque. Una lástima, pero vamos a volver a hablar en algún momento porque da gusto realmente así mantener estas charlas. Así que más que nada era recordarle a toda la gente que 12 y 13 de junio está esta nueva campaña de Cáritas, y después, bueno, eso sirvió de excusa para hablar de todo lo demás, ¿no? Bueno. Así que agradecemos muchísimo este contacto con Neuquén. Estamos en Mitre, Patagonia, aquí haciendo este ratito de radio y bueno, tratando de unir de alguna manera también la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta charla muy linda. Hablábamos con Roberto Álvarez Chovi, así es como le gusta que lo llamen, es el obispo auxiliar de la diócesis